Rade, ¿cómo les va la vida? ¿Qué les parece si nos ponemos a hablar de una paradoja? ¿Qué es la paradoja? ¿La paradoja de quién? Pues vamos a ver no solo eso, sobre qué es una paradoja de un gatito, sino que también vamos a ver qué opinan los Vedas de esta paradoja. Sí, ¿de qué estamos hablando? Acá lo tengo todo preparado, vamos a empezar a leer y hacer un análisis profundo. ¿De qué? De la paradoja del gato de Schrödinger, propuesta por Erwin Schrödinger como una ilustración del comportamiento extraño de la mecánica cuántica. Tiene puntos que pueden ser interpretados y compatibles con la visión filosófica y metafísica de los Vedas, y por ahí donde vamos. Aunque los Vedas y la mecánica cuántica operan en contextos diferentes, espiritual y ciencia, ambos abordan conceptos profundos relacionados con la realidad, la conciencia y la percepción. Aquí hay algunas formas de la relación entre estas dos ideas. Tengan en cuenta que estamos hablando de científicos contemporáneos que apenas sí tienen la más remota idea de que existen los Vedas. Pero bueno. La naturaleza de la realidad, Maya y la superposición cuántica. En la paradoja del gato de Schrödinger, el gato puede estar en una superposición de estados, vivo y muerto, hasta que un observador lo observe, ¿no es cierto? Este plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la observación de su manifestación. Según los Vedas, describen la realidad material como Maya, la ilusión, donde lo que percibimos no es absoluto, sino condicionado por nuestros sentidos y nuestra conciencia limitada. La superposición cuántica puede interpretarse como un ejemplo moderno de cómo la realidad material es mutable y depende de la percepción. ¿Qué significa esto? Que el absoluto existe, el ser absoluto, el todo absoluto, la conciencia absoluta, existen. Lo que pasa es que se relativiza tanto y en cuanto nuestra percepción tenga el grado de la percepción que merece tener como para poder comprender el absoluto. ¿Qué significa también? Una traducción extra, que depende de nuestra capacidad de percibir qué tan grande es el absoluto. Por ejemplo, en una religión te dicen Allahu Akbar, Dios es grande. Bueno, está bien. ¿Qué tan grande? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto mide de grande? ¿300 metros? ¿Qué tan grande es? Oh, billones de kilómetros, ok. ¿Y qué si ponemos billón 1? Hasta ahí no llega. Entonces, todo depende de la percepción que cada uno de nosotros tengamos de ese absoluto. Brahma Satyam Yagami Tyajivo Brahmaivana Paraha. La verdad absoluta es Brahman, espíritu, mientras que el mundo material es ilusorio. El alma individual no es diferente a Brahman. Nosotros somos espíritu. El alma, nuestra composición natural, Satchitananda, estamos compuestos por eternidad, conciencia o conocimiento y felicidad. Entonces, esa es la realidad de lo que somos, un espíritu, igual que el ser humano supremo, igual que la suprema personalidad de Dios, Krishna. No hay ninguna diferencia. El problema está en la percepción que nosotros tenemos del alma. No lo estamos percibiendo, porque no estamos viviendo en relación al alma. Y claro, los científicos hacen un análisis de la materia dual, la que tiene principio, fin, o tiene diferentes estados, ¿no? Gaseoso, líquido, sólido, como el agua, pero no tienen la capacidad de percibir otras variantes que solo pueden ser enfocadas o analizadas desde el plano del absoluto o haciendo que nuestra percepción sea divina. Ese es otro tema, ¿no? Imagina que miras un arco iris, para ti parece una realidad tangible en el cielo, pero en esencia es solo un efecto de refracción de la luz. Similarmente, lo que percibimos como realidad es una combinación de percepciones sensoriales condicionadas por nuestras limitaciones o creencias limitantes. Creencias estas que de una manera u otra han sido instaladas como una programación en nuestro inconsciente y de ahí en adelante todo lo que sucede a nuestro alrededor es percibido a través de estos programas. Por ende, esa percepción no puede ser fidedigna, no podemos considerarla fidedigna y sí tenemos que entender que necesitamos afinar la capacidad de percepción desde el plano de lo divino para que podamos tener una idea
un poquito más coherente de la realidad. Coherente hablando de lo que es como un todo divino, ¿no? O sea, dejar de verla como una ilusión, a esta ilusión que ya es, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Porque ahí iba a seguir, pero ¿qué quiero decir? Que nosotros tenemos que entender que la ilusión, el maya, la ilusión a donde vivimos está bien, está aquí, es parte del todo esto. Nos convence, nos seduce, nos confunde, nos distrae. Pero en el momento en que nosotros conectamos con lo divino y empezamos a vivenciar nuestra existencia como algo divino, empezamos a entender que esa maya, esa ilusión, ya no es lo mismo. Es como la idea de cómo el gato agarra al ratón a la hora de ser llevado para comer, o cómo agarra a los gatitos. Es muy diferente. De la misma manera, nosotros podemos ser considerados gatitos a la hora de estar interactuando con Maya, con la ilusión de este mundo material. Porque comprendimos que esa Maya es la sirvienta del ser humano supremo, la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Entonces, naturalmente, ¿qué sucede? Nos atiende con otra perspectiva, nos atiende con el amor de una persona que comprende que está ante entidades que han conectado con lo divino. ¿Por qué? Porque ella, Maya, la ilusión en sí, está al servicio de Krishna. Solo que incluso cuando nosotros no estamos conectados con lo divino, esa Maya hace lo mismo, ayudarnos a despertar nuestra conciencia, solo que desde otro punto de vista, porque tenemos que ir aprendiendo primero, ¿no? Los científicos occidentales, aunque fascinados por las superposiciones y lo que llaman ilusiones cuánticas, no logran comprender que esta impermanencia y mutabilidad son manifestaciones de Maya, creadas por Krishna. Su incapacidad para reconocer a Krishna como la fuente última de la realidad limita su entendimiento y del propósito trascendental de estas manifestaciones, o sea, que no tienen la capacidad de percibir con los ojos del alma. Todo va a estar relacionado a sus creencias limitantes y a lo que, a lo que el patrocinador de turno les diga que tienen que pensar también, ¿no? El papel de la conciencia. En la mecánica cuántica, la conciencia del observador parece influir en el colapso de la función de onda, determinando el estado final de la realidad observada. Según los Vedas, la conciencia es una propiedad intrínseca del alma, que es eterna y diferente del cuerpo material. La conciencia ilumina y da sentido al mundo material, similar al papel del observador en el experimento del gato de Schrödinger. Conciencia, sat, chit, conocimiento, conciencia, ser el comprendedor de lo que está sucediendo, o sea, tener la información adecuada sobre la realidad que vivimos. Esa es en sí una de las cualidades del alma, y eso es lo que realmente nosotros somos. Entonces, situarnos en nuestra realidad es lo que nos hace verdaderos perceptores de la realidad, ¿no es cierto? Nityanitenam chetanas chetananam eko bahunanyo vidadatikam. Entre todos los eternos solo hay un supremo. Entre todos los conscientes hay uno que otorga los deseos a los demás. Ese uno es la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Y no está mal conectarnos con lo divino, más allá de que hayamos pasado por entendimiento sobre la religión y nos demos cuenta o nos hayamos dado cuenta de que esto es toda una gran mentira. Lo que tenemos que entender de que los que nos vendieron a nosotros era la gran mentira. ¿Para qué? Para manipular a la sociedad. El gran imperio romano optó por la religión para poder tener a toda la sociedad bien sodomizada. Ahí es donde está el punto esencial a entender, que eso no es el Dharma. Lo que nosotros aquí estamos hablando es el Sanatan Dharma, la posición constitucional del alma en el plano de lo divino y en el plano material. Considera como una habitación oscura, cobra vida cuando entras en ella y enciendes la luz. Sin la presencia de un observador consciente, el entorno carece de significado o propósito. La conciencia ilumina la realidad. El observador, cuando se observa, comprende que lo observado, aparte de todo lo que está haciendo, que es observarse a sí mismo, también comprende que todo lo observado es divino. Pero para eso tiene que tener la capacidad de observar. ¿Y cómo se manifiesta la capacidad de observar? A través de un maestro, a través de las escrituras reveladas, a través
través del conocimiento fidedigno, a través de hacer con que nuestras relaciones no sean tóxicas, sino que sean sabias y nos ayuden a percibir. A todo esto, cuanto más incrementamos nuestra percepción de nosotros mismos a través de procesos como meditación, mantras y demás, mejor nos va a ser, más fácil nos va a ser percibir la conciencia o lo divino, ¿no? Los científicos occidentales a menudo tratan de reducir la conciencia a interacciones químicas o eléctricas en el cerebro, ¿no? ¿Qué le pasa al cadáver ese? Dejó de tener interacciones químicas. Madre mía. Pero la conciencia no puede ser creada ni destruida, ya que es una manifestación de la chispa divina del Atman, otorgada por Krishna. Su falta de aceptación de la naturaleza espiritual de la conciencia los desconecta de la realidad trascendental. Solo pueden ver la realidad hasta donde llegan sus insignificantes ojitos. Ese es el problema que tienen los pobres científicos de hoy en día. La dualidad y la relatividad. Vishnu y Shiva como principios complementarios. El gato de Schrödinger ilustra un estado de dualidad aparente, vivo y muerto al mismo tiempo, que en sánscrito achintya veda veda tattva, igual y diferente al mismo tiempo. ¡Ja! Que es resuelto por la observación. En los Vedas se enfatiza que las dualidades del mundo material, Dvandva, son productos de la ilusión. La superación de estas dualidades ocurre al trascender Maya y alcanzar el conocimiento absoluto, Jnana. Sarva dharman paritayama mekam saranam braja, dice Krishna en el Bhagavad Gita, abandona todas las formas de dharma y la dualidad y refúgiate en mí, yo te protegeré. ¿Y por qué dice eso? Porque él le enseñó a Arjuna en todo el Bhagavad Gita los diferentes dharmas que pueden ser factibles para una persona que vive en la ilusión de la dualidad. Y al final de todo le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que te enseñé, olvídalo, renuncia y ríndete a mí, yo me encargo de todo. Como un padre que quiere ayudar a su hijo en las necesidades básicas, ¿no? En la vida cotidiana, las decisiones que enfrentamos a menudo parecen binarias, como éxito o fracaso, punto. Pero estas dualidades son relativas. Por ejemplo, un fracaso en un proyecto puede ser la semilla de un aprendizaje mayor, trascendiendo la aparente dualidad. Y ahí es donde está el mantra ¿no? De que nunca existe un verdadero fracaso. Todo es un aprendizaje, ¿no es cierto? Y siempre es un aprendizaje, por más que lo veamos o no. Ahí es donde está el punto de la meditación, la autoanálisis, la reflexión, el autoobservarse a sí mismo y sus propios pasados para poder comprender que no hay un solo momento de nuestra vida que haya sido un error. Todo nos llevaba al hoy que hoy estamos viviendo, ¿no? Los científicos occidentales exploran la dualidad en términos de partículas y ondas, pero no comprenden que estas manifestaciones son meros reflejos de la energía ilusoria de Krishna. Su percepción materialista los aparta de la unidad trascendental del Vishnu y Shiva que trabajan juntos para mantener el cosmos. Es obvio, nunca van a creer, van a decir que estas son historias inventadas y que esto que el otro. Vayan a India y analicen. Es más, los más grandes científicos en todas las ramas siempre estuvieron en India. ¿Por qué tanta sabiduría? Analícenlo, no me crean, vayan y experimenten. La función de onda cuántica describe un estado de probabilidades hasta que es medida. Esto puede ser interpretado como una realidad potencial que se manifiesta bajo ciertas condiciones. Los Vedas describen a Brahman como la fuente de toda potencialidad. Todo lo que existe surge del Brahman. Lo que percibimos en el mundo material es una manifestación parcial de esta realidad infinita. Manifestación parcial de la realidad infinita. ¿Y qué es? Lo que percibimos en el mundo material. Ni hablar que todo lo que existe en el mundo material es solo una manifestación parcial. ¿Qué hablar de lo poco que nosotros podemos percibir de este todo? Porque aparte de todo, o el todo, la percepción que nosotros tenemos de ese todo es minúscula. Ni hablar cuando la parte de todo eso la filtramos con las creencias limitantes. Más minúscula se pone. Por eso que observar el mundo y la realidad desde el alma nos hace observadores desde lo divino, con los ojos de Dios. Anadima param brahmana sattatna sanuchate. El Brahman supremo no tiene principios, trascendental y está más allá de lo que se denomina existente o no existente. ¿Y por qué nos confundimos? Porque claro, el cuerpo nace y el cuerpo muere. Entonces, desde el momento en que naces, empezás a tener una cuenta regresiva, diría yo, porque cada vez que cumplimos años no tenemos más años, tenemos menos. Entonces,
Cada uno de nosotros estamos creyendo siempre que tenemos una cantidad de tiempo limitada relacionada a nuestra realidad. Pero la realidad verdadera es que somos un alma, no el cuerpo. Por ende, el cuerpo nace y muere, pero el alma no. Y ahí es donde está el conflicto, que nadie comprende esa realidad, ¿no? Considera una semilla que tiene el potencial de convertirse en un árbol, aunque aparentemente solo una semilla contiene dentro de sí la posibilidad de manifestar algo grandioso bajo las condiciones adecuadas. Reflexión. Los científicos suelen buscar patrones probabilísticos, pero no ven que Krishna es la causa original de todas las potencialidades. Disculpen, me distraje, vamos de nuevo. Los científicos suelen buscar patrones probabilísticos, pero no ven que Krishna es la causa original de todas las probabilidades o las potencialidades. Krishna es la fuente de todo lo que sucede. Krishna es la fuente de todo lo que existe. Krishna es el principio, el medio y el fin de todo lo que nosotros consideramos dual o no dual. Por ende, cuando conectamos con el no dual, automáticamente nos transformamos en un observador no dual. Y ahí es donde empiezan a suceder las magias. Sarva Karana Garanam. Sin reconocer su mano, su comprensión de las probabilidades queda incompleta. Hasta que no reconozcamos esto, nos es muy difícil entender. La paradoja del gato de Schrödinger también señala las limitaciones de nuestra comprensión lógica frente a los fenómenos complejos. Los textos védicos como el Bhagavad Gita y los Upanishads reconocen que la mente y los sentidos tienen límites para comprender la realidad última. Krishna dice, ahí está, este mantra es esencial. Mam maya duratyama mam evaya prapadyante. Mayan etan tarantite. Mi energía ilusoria es muy difícil de superar, pero aquellos que se refugian en mí la trascienden fácilmente. Y eso es lo que sucede. Vos seguís siendo el mismo, seguís teniendo las mismas situaciones, el mismo trabajo, la misma familia, el mismo todo. Todo lo que cambia, en realidad, lo único que cambia es tu percepción de la realidad. Cuando lográs cambiar esa percepción de la realidad, naturalmente empezás a ver las cosas de otro color. Es más, hasta diría que del color original, porque claro, antes los veíamos todos teñidos con las creencias que nuestra mente tiene como programas originales, en realidad, originales de la mente, no del alma, ¿no? Porque es la mente la que es finita. Una persona que trata de comprender el océano observando solo una gota de agua, por más que analice esa gota, no puede abarcar la inmensidad del océano. Y más o menos así estamos nosotros, intentando medir el todo con una parte. Los científicos occidentales, al depender únicamente de la lógica de los sentidos, enfrentan un límite insuperable para comprender lo infinito. Solo a través de la devoción y el refugio en Krishna se puede trascender este límite. En la mecánica cuántica, el concepto de entrelazamiento sugiere que partículas separadas pueden influirse mutuamente de manera instantánea, reflejando una conexión más allá del espacio y el tiempo. Es que hay toda una conexión, como si fuese una telaraña gigantesca entre las personas, entre las situaciones, entre las circunstancias, entre lo que mágicamente se manifiesta, con mensajes constantes. Y no podemos verlo. ¿Por qué? Porque no conectamos. Mientras no estés conectado con esa fuente divina, todo lo vas a percibir como si fuese parte de un destino o alguna cosa. Y no vas a darte cuenta. Hasta que no hagamos consciente el inconsciente, todo lo vamos a creer como si fuésemos el destino, o como si fuese el destino. Y ahí es donde está el problema. La filosofía de Advaita Vedanta enseña que todo es uno. Evan ekam eva advitiyam. Y las aparentes separaciones son ilusorias. En realidad, no es que todos somos uno. Todo está conectado. Esa es la verdadera esencia, ¿no? La unidad fundamental del universo es Brahman. Todo lo que existe en el universo está impregnado por el Señor Supremo. En cada átomo Él está residiendo constantemente y en cada circunstancia de nuestras vidas. Piensa en el amor entre una madre y su hijo. Aunque estén separados por distancia, su conexión es profunda e inmediata, como si no existieran barreras. ¿Saben qué? Está bastante limitado ese concepto del amor entre la madre y el hijo. El amor en sí tiene la capacidad de hacer con que cualquier entidad, cualquier persona,
el maestro y el discípulo, los hermanos, los amigos, las parejas, tengan la capacidad de sentir lo que el otro siente incluso a la distancia. El punto es cómo estamos desconectados con la fuente y qué tanto cada uno de los que quieren conectarse entre sí están conectados con la fuente. Cuando nosotros conectamos con la fuente, la conexión es de 3 o de 4 o de 5, puede ser grupal, y si pudiéramos expandir nuestra conciencia, podría ser en todo el planeta. Depende de cuánto nosotros queremos dejar de ser tan egoístas como hoy en día está siendo la raza humana, ¿no? Los científicos fascinados por el entrelazamiento cuántico no reconocen que esta conexión es una manifestación de la energía divina de Krishna. Solo cuando se abandona la visión fragmentada, se acepta a Krishna como el centro, se comprende la verdadera unidad trascendental. Trascender. La paradoja del gato de Schrödinger y los conceptos védicos como Maya, Atman, Brahman exploran preguntas fundamentales sobre la realidad y la conciencia. Sin embargo, los científicos occidentales, atrapados en una visión materialista, no comprenden la esencia divina de Krishna, quien es la fuente de todo el conocimiento y realidad. Solo al aceptar su guía eterna podemos trascender estas paradojas y alcanzar una visión completa del universo y de nuestra relación con lo divino. O sea que mientras nosotros no vivenciemos la existencia como almas de verdad, no vamos a percibir lo divino. ¿Por qué? Porque vamos a ver la dualidad que es inventada por nuestra mente, la que nos generó una identidad que creemos ser nosotros. Así que les pido a mis queridos científicos que tomen un tiempito para hacer un autoanálisis profundo. Comparto la idea de no creer en la religión, pero cuidado, puede que haya algo muy superior a eso, que no tenga ningún deseo de manipular a la sociedad. Intenten buscar, intenten averiguar. Se llama la cultura védica, los Vedas, el conocimiento más sublime que existe en este planeta. Espero les haya gustado, espero disfruten de este conocimiento, déjense un comentario por ahí, qué opinan de toda la idea de esto del gatito, y suscríbanse, lo mismo de siempre, para que podamos llegar a más personas. Nos vemos pronto. Radhe, radhe.